Hola y bienvenidos a Hackers de Negocios. Soy Juliana y como siempre me acompaña Roberto. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí para analizar este tema. Hoy nos metemos de lleno en un debate que está de verdad en el corazón de muchísimas decisiones de negocio. La batalla entre las plataformas no code y el desarrollo tradicional, el full code. Así es. Por un lado, tienes esta promesa que es casi, irresistible, ¿no? La idea de crear aplicaciones, de automatizar procesos de forma visual, rapidísimo y sin escribir una sola línea de código. Es que es una promesa de democratización total de la tecnología. O sea, la idea de que cualquier persona en la empresa, no solo los ingenieros, puede construir sus propias herramientas. Exacto. Pero, y aquí viene el pero. Como vamos a ver en las fuentes que analizamos, esa simplicidad tiene costos ocultos, tiene muros que no se ven a simple vista. Justo. Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Desempacar esta disyuntiva desde todos sus ángulos. Vamos a ver la velocidad y los costos, sí, pero también la escalabilidad, la personalización y un punto legal que casi nadie ve y que puede ser catastrófico. Ese punto es clave. ¿Quién es realmente el dueño del código por el que una empresa paga? Este es un análisis crucial para cualquiera que esté construyendo o escalando un negocio digital. Es una conversación sobre control, sobre riesgo y, al final, sobre dónde está el verdadero valor de una empresa de tecnología. Empecemos por lo atractivo, ¿no? El movimiento no-code es innegable. Las fuentes que tenemos, por ejemplo, un artículo de Bilighted, lo dejan clarísimo. La ventaja principal es la velocidad. Es una velocidad vertiginosa. Totalmente. Proyectos que antes tomaban meses, ahora pueden estar listos en semanas. A veces, hasta en días. Es que eso cambia las reglas del juego, sobre todo para las startups. Pensemos en el producto mínimo viable, el famoso MVP. Claro. Antes, para probar una idea, necesitabas una inversión fuerte en tiempo y dinero para contratar a un equipo de desarrollo. ¿Sí? Ahora, con estas herramientas, un fundador con una buena idea puede armar un prototipo funcional en un fin de semana. La barrera de entrada para innovar se desploma. Pero no es solo para startups, y eso me pareció fascinante. Un punto que mencionan fuentes de IBM es el concepto de los desarrolladores ciudadanos. Ah, sí, es un concepto muy poderoso. Se refiere a la gente dentro de las grandes empresas en departamentos de marketing, finanzas, recursos humanos. Que no son programadores. Para nada, pero que ahora tienen el poder de construir sus propias soluciones. Dame un ejemplo práctico de eso. Imagina al gerente de marketing que necesita un dashboard para ver el retorno de inversión de sus campañas en tiempo real. Ok. En el modelo tradicional, esa petición entra a una cola interminable en el departamento de TI. Que está saturadísimo. Exacto. Podrían pasar 6 meses antes de que siquiera lo miren, si bien le va. Con una herramienta no-code, ese mismo gerente conecta sus datos y construye su dashboard en una tarde. Es un desbloqueo de productividad brutal. Se eliminan cuellos de botella. Y súmale el costo, claro. La dependencia de programadores especializados, que son un recurso escaso y caro, se reduce muchísimo. Todo es visual, de arrastrar y soltar. Pero bueno, es aquí donde la historia empieza a tener sus matices, ¿no? Suena demasiado bueno para ser verdad. Y en cierto modo, ¿lo es? Un informe de arquitectura estratégica que analizamos introduce un concepto que lo resume todo. La frontera técnica. La frontera técnica. Sí, es ese punto invisible en el que el no-code pasa de ser un cohete a ser un ancla que te frena. Es como tener una herramienta súper fácil de usar, pero que solo tiene 3 botones. Funciona increíble para tareas simples, pero en cuanto necesitas algo más, te topas con una pared. Justo. Y el primer muro, el más común, es la personalización y la lógica de negocio compleja. A ver, explícame eso. Las plataformas no-code son excelentes para flujos de trabajo estándar, con una lógica simple de si pasa esto, haz aquello. Ok. Pero los negocios reales rara vez son tan simples. La ventaja competitiva de una empresa casi siempre está en su lógica de negocio única. Hay un artículo de Convert Calculator que daba un ejemplo buenísimo de esto. Algo tan simple en apariencia como una calculadora para el pago mensual de un préstamo. Exacto. La fórmula matemática no es ciencia de cohetes, pero implementarla en una plataforma no-code puede ser una pesadilla. ¿Por qué? Porque estás limitado a las funciones y bloques que te da la herramienta. Si necesitas una variable especial, un cálculo que no está contemplado, una integración muy específica, simplemente no puedes.
Llegas a lo que la fuente llama un bloqueo técnico. Qué frustrante. Muchísimo. Estás al 90% del camino, pero ese último 10% que es crucial para tu negocio es imposible de alcanzar. Y ese bloqueo nos lleva al problema de fondo que menciona el informe, la caja negra. Uf, la famosa caja negra. Estás construyendo sobre una capa visual muy amigable, pero no tienes idea de lo que pasa por debajo. No tienes acceso, no tienes control sobre el código que hace que todo funcione. Y ese problema de la caja negra no es solo de funciones, ¿verdad? También te pega en el rendimiento cuando las cosas se ponen serias. Definitivamente. Y aquí nos topamos con el segundo muro, el rendimiento y la escalabilidad. Existe lo que las fuentes llaman el mito de la escalabilidad del no-code. Te venden la idea de que la plataforma escala sola, pero la realidad, pues, es mucho más compleja. Pero eso sigue siendo cierto. Uno pensaría que las plataformas más modernas, con el respaldo de Amazon o Google, ya resolvieron eso. Es una excelente pregunta, y la respuesta es que el problema es inherente a la arquitectura. Un blog técnico de Gatling, que es una empresa de pruebas de rendimiento, lo detalla muy bien. ¿Y qué dice? Que el problema es que la infraestructura es genérica y compartida. Está diseñada para servir a miles de clientes con necesidades muy distintas. Claro. Entonces, cuando tu aplicación empieza a recibir un tráfico masivo de usuarios, como en el hot sale, por ejemplo, el rendimiento se degrada. No puedes hacer optimizaciones de bajo nivel. ¿A qué te refieres con optimizaciones de bajo nivel? Me refiero a cosas como ajustar la base de datos para que las consultas sean más rápidas, elegir un tipo de servidor específico para tu carga de trabajo, implementar un caché avanzado. Cosas que con código sí puedes controlar. Tienes control total. Con no-code es como estar en un edificio de apartamentos con la misma tubería para todos. Si el vecino usa toda el agua caliente, te quedas sin ella. Entiendo. El artículo de Gatling menciona problemas muy concretos. Picos de uso de CPU, fugas de memoria, tiempos de respuesta que se disparan y que frustran a tus clientes y te cuestan ventas. Y esa caja negra incontrolable crea el riesgo más grande y silencioso a largo plazo, el famoso vendor locking, el cautiverio del proveedor. Así ves, construyes todo tu negocio sobre la plataforma de un tercero y cuando tu negocio, inevitablemente, crece y supera las capacidades de la herramienta, ¿qué haces? Es que no tienes una salida fácil. No la hay. Según el informe, la única solución en ese punto es una reconstrucción completa desde cero en full code. ¡Qué fuerte! No puedes simplemente exportar el código de la plataforma y llevártelo. Ese código no es tuyo, es parte de la caja negra. Tienes que demoler todo y empezar de nuevo. Y eso implica costos y retrasos masivos que pueden matar a una empresa en crecimiento. Sin duda. Y bueno, este debate se vuelve todavía más intenso con la llegada de la inteligencia artificial. Han explotado las plataformas de no-code AI. Uf, sí. Un artículo de Cateides compara varias. Azure AI Foundry de Microsoft, Vertex AI de Google, SageMaker Canvas de Amazon. La oferta es enorme. Y son herramientas asombrosas, no hay que negarlo. Totalmente. Permiten a usuarios sin conocimientos técnicos profundos, como el analista de marketing que decíamos antes, hacer cosas que hace 5 años de verdad requerían un doctorado. Como predecir qué clientes se van a ir, por ejemplo. Exacto. Subes tus datos históricos y, con unos clics, entrenas un modelo que te lo predice. Incluso hay herramientas gratuitas como Loft de Microsoft o Teachable Machine de Google, que son geniales para prototipos. Pero aquí aplica la misma frontera técnica, ¿cierto? Totalmente. Y aquí se alcanza mucho más rápido. Las propias fuentes de los fabricantes, como la documentación de Vertex AI de Google, son bastante honestas al respecto. ¿En qué sentido? En que el no-code AI es fantástico para usar modelos preempaquetados y hacer tareas estándar. Puedes ajustar algunos parámetros, sí, pero si tu innovación depende de algo más profundo, estás perdido. Por ejemplo, si mi ventaja competitiva depende de mejorar ese modelo de predicción, de superar al de la competencia. Ahí es donde chocas con el muro. Si para mejorar necesitas personalizar la arquitectura interna del modelo o implementar una lógica de entrenamiento completamente nueva que leíste en un paper de investigación o tener control total de las GPUs para optimizar costos, el no-code simplemente te dice no. Es la caja negra otra vez. El modelo de IA que debería ser tu activo estratégico más valioso, tu salsa secreta, no te pertenece del todo y no lo puedes modificar a fondo.
Exacto. Cuando el modelo de IA es tu ventaja competitiva, no puedes darte el lujo de que viva en una caja negra de un tercero. Necesitas control absoluto. Y eso solo te lo da el full code. Y esto nos lleva al punto que para mí es el más impactante, el que más dueños de negocios pasan por alto, y de verdad es alarmante. Lo vimos en un artículo de Flexiana que se llama Who Owns the Code? Es un tema legal fundamental que se ignora constantemente. La pregunta es simple. Cuando pagas para que se desarrolle un software, ¿de quién es el código? Pues mío, ¿no? Yo pagué por él. Pues la mayoría de la gente asume eso. Pero la ley no funciona así. A ver, explícame esto porque es increíble. ¿Podría pagar cientos de miles de pesos por una plataforma y al final del día solo estoy rentando el código? Por defecto, sí. La ley de derechos de autor es muy clara. El creador del código es el dueño. Ok. Hay una excepción. Si un empleado de tu empresa lo escribe como parte de su trabajo, la empresa es la dueña. Pero la trampa es esta. Si contratas a un freelance o a una agencia externa. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Exacto. La ley establece que, por defecto, el desarrollador o la agencia son los dueños del código fuente, aunque les hayas pagado la factura completa. Espera, a ver, repite eso. Así como lo oyes. Pagar la factura no te transfiere automáticamente la propiedad intelectual. O sea que legalmente solo obtienes una licencia para usarlo. Sí, y las implicaciones son brutales. No podrías modificar ese código con otro programador, no podrías vender tu empresa incluyendo ese software como un activo. ¡Qué locura! La única manera de evitar este desastre es tener un contrato que incluya una cláusula de cesión explícita de la propiedad intelectual. Debe decir, clarito, que todos los derechos se transfieren a tu empresa. Y ahora, conectando esto con el no-code. La respuesta es todavía más simple. Nunca eres dueño del código subyacente. Nunca. Eres dueño de tu configuración visual, de la lógica que dibujaste con los bloques, pero el motor es del proveedor. Y eso refuerza el vendor lock-in a un nivel fundamental. Si tu ventaja competitiva está en un algoritmo, la única forma de poseerlo legalmente es con full code y con un buen contrato. Bien, después de analizar todo esto, el panorama puede parecer un poco desolador. Sí, parece que estás entre una solución rápida pero riesgosa y una robusta pero lenta y cara. No hay un punto medio. Afortunadamente sí lo hay. Las fuentes más estratégicas no plantean esto como una guerra de bueno contra malo. Apuntan a una estrategia mucho más matizada. El informe de arquitectura estratégica la llama arquitectura composable. Una arquitectura componible. Es, en esencia, un enfoque híbrido inteligente. Usar la herramienta correcta para el trabajo correcto. No se trata de elegir un bando, sino de construir un sistema con las mejores piezas de cada mundo. Exactamente. La idea es usar no-code y low-code para lo que son inmejorables. Construir herramientas internas, prototipos, los primeros MVPs, gran parte de las interfaces de usuario. Y eso libera a tus desarrolladores más experimentados. Claro, para que se enfoquen en lo que de verdad genera un valor único. Y reservas el full code para el trabajo pesado, los servicios de backend de misión crítica, la lógica de negocio única, los algoritmos propietarios. Todo lo que necesita rendimiento y escalabilidad a prueba de balas. De hecho, navegar por todo este panorama tecnológico, tomar estas decisiones de arquitectura, entender las implicaciones legales, puede ser increíblemente abrumador para una empresa. Totalmente. Y es justo por eso que tener un socio estratégico que entienda ambas caras de la moneda es clave. Y esto nos recuerda a nuestros amigos de 4Gigs. Claro. Es una empresa de software que se especializa precisamente en esto. No solo desarrollan, sino que ayudan a las empresas a navegar su transformación digital y su crecimiento, tomando las decisiones tecnológicas correctas para construir sistemas robustos y escalables que de verdad impulsen el negocio. Es un gran punto, porque la decisión inicial de arquitectura puede determinar el techo de crecimiento de una compañía por los próximos 5 años. Entonces, hagamos un resumen de lo que desempacamos hoy. El no-code es una herramienta revolucionaria para la agilidad, para probar ideas y para democratizar la tecnología. Pero esa velocidad viene con compromisos muy serios, límites en la personalización, riesgos de rendimiento y, sobre todo, una dependencia total de un proveedor, el vendor lock-in. Por otro lado, el full code ofrece control absoluto, rendimiento y, lo más importante, la propiedad total de tu propiedad intelectual, pero a un costo mayor. Y la estrategia más inteligente parece ser la híbrida,
esta arquitectura composable, que aprovecha lo mejor de ambos mundos. Y por favor, que se quede grabado el punto sobre la propiedad intelectual. Hay que asegurarse de que los contratos con desarrolladores externos sean explícitos. No se puede asumir que se es dueño del código solo por pagarlo. Jamás. Para cerrar, nos gustaría dejar una última reflexión. Quizás la pregunta estratégica clave no es ¿deberíamos usar no code o full code? La pregunta es más profunda. ¿Qué partes de nuestra tecnología son simplemente herramientas de apoyo que nos ayudan a operar y qué partes son nuestra propiedad intelectual central, aquello que es tan crítico para nuestra ventaja competitiva que debemos poseer y controlar por completo? La respuesta a esa pregunta es la que define toda la estrategia de desarrollo tecnológico de un negocio. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo en Hackers de Negocios. ¡Hasta la próxima!